Saludamos al doctor Carlos Estarellas, ex subsecretario de Cancillería y analista internacional. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista, buenos días. A usted, ¿cómo leer este momento histórico sin que se confunda con una intervención o invasión? De hecho, conceptos prohibidos en el Estatuto Fundamental de las Naciones Unidas. Bueno, han existido violaciones del derecho internacional de lado y lado, digamos. Maduro violó el derecho internacional muchas ocasiones y ahora Estados Unidos interviene. Hay una resolución en las Naciones Unidas que se llama la doctrina de la responsabilidad de proteger, que señala que si en un país hay violación de los derechos fundamentales de la población, se debería intervenir. Pero en el derecho hay otra figura, que es la figura del estado de necesidad, cuando, aunque se viole, digamos, cuestiones legales, el objetivo es superior, y en este caso el objetivo era superior, salvar a Venezuela de un narco tirano que además usurpaba el poder, se podría utilizar el concepto de estado de necesidad. ¿Y cuál cree usted que sería el pronunciamiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Hoy están convocados para las 10 de la mañana a petición de Colombia y también ha tenido el apoyo de Beijing y de Moscú, ojo con eso de allí. Sí. La discusión se ha denominado sobre las amenazas a la paz y seguridad internacional. Mire, lamentablemente, conociendo las Naciones Unidas como las conozco, y que además es producto del término de la Segunda Guerra Mundial, la idea es de Roosevelt, ¿no? Se crea el Consejo de Seguridad, donde hay 5 miembros que tienen el poder del veto. Y históricamente lo que ha sucedido, yo le diría con sinceridad que no va a pasar nada. Es decir, que es una organización que debe de ser reestructurada porque lamentablemente fue creada después de la Segunda Guerra Mundial con una serie de situaciones como los 5 miembros del Consejo de Seguridad y que poco ha hecho, ¿no? Ahora, doctor, una cosa es el combate al narcotráfico y otra muy distinta, definir el futuro político de Venezuela. ¿O acaso hubo, en una última instancia, un acuerdo en la trastienda? No, yo concuerdo totalmente con usted. Una cosa es haber intervenido, haber sacado a Maduro, nadie está por encima de la ley, esta era una crónica de una muerte anunciada, pero definir el futuro de Venezuela no solo debe ser de los Estados Unidos, ahí sí debe de aparecer las Naciones Unidas, obviamente debe aparecer la OEA, que tiene una carta que se llama Carta Democrática de la OEA, y todos los presidentes latinoamericanos que estamos cerca de Venezuela. Mire, a mí me llama la atención que haya sido el presidente Macron de Francia el que ponga un mensaje en la red social X diciendo aquí le corresponde la presidencia al presidente electo, que es el señor González, y a la vicepresidenta María Corina Machado. Entonces, una cosa es haber intervenido por un estado de necesidad y otra cosa es querer definir el futuro de Venezuela y tienen que intervenir. Eso es cuestión de los venezolanos y deben intervenir todos los latinoamericanos y los organismos internacionales para apoyar una Venezuela libre que decidan ellos, ¿no? El asunto es que Trump ha anunciado una transición sin Edmundo González ni María Corina Machado. De hecho, según el secretario de Estado, porque todos los líderes venezolanos están exiliados y frente a ello, los funcionarios estadounidenses, tienen que actuar en no más de 2 semanas, han dicho, o máximo 3 meses. La vicepresidenta ha asumido el cargo de manera temporal y le han dicho que debe alinearse. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a funcionar aquello con una comisión de Washington? Mire, eso es absurdo totalmente, ¿no? No lo comparto, además. No sé si usted vio un video en la cual ya la señora Rodríguez, conspiradora igual, estaba reunidos con todos los ministros, todos chavistas. Yo me pregunto, ¿qué van a poder hacer ellos para una transición? Eso es como en Francia se le hubiera dicho a la resistencia francesa, no intervengan, digo, después de la Segunda Guerra Mundial, sino que nosotros vamos a hacer aquí una transición. Una barbaridad, ¿no? Doctor, usted ha dicho que la actual presidenta interina ha sido parte de la conspiración. Entonces, cuando le planteaba hace un momento si hubo o no un acuerdo de última instancia en la trastienda, ¿hubo alguna especie de acuerdo o de pacto?
Claro, hablaba de conspiración de Maduro, ¿no? Entre ellos. Pero yo sí creo, y además se ha dicho, digamos, por los medios internacionales, que los datos que tenían los Estados Unidos para poder ingresar, el lugar en que Maduro dormía, porque cambiaba constantemente de lugares a última hora, es porque alguien de adentro dio la información para que puedan llegar con esa exactitud como llegaron. Es decir, que alguien de adentro vendió a Maduro, evidentemente que sí. Claro, porque tampoco Sí, es no. magia lo que hacen la CIA y el FBI. Necesitan a alguien de la argolla. Totalmente de acuerdo. Los datos que se dieron, el lugar donde estaba Maduro, es porque se dio la información. Ahora, doctor, Edmundo González ha pedido que se lo proclame como presidente y también la liberación inmediata de todos los presos políticos. ¿Qué va a pasar en Venezuela finalmente? Pero además eso es lo lógico. Mire, Edmundo González no solo que ganó las elecciones, sino que casi la mayoría de todos los gobiernos del mundo lo han reconocido. Lo que estoy hablando es algo que en derecho internacional se llama reconocimiento de gobierno. Entonces casi la mayoría de los estados, incluido el Ecuador, que además lo condecoró. Ojalá que no cambie de actitud el gobierno ecuatoriano, porque cambia de acuerdo a la marea, ¿no? Entonces, lo han reconocido. Lo lógico es que el señor González asuma la presidencia y la señora Machado asuma la vicepresidencia. Lo lógico es que los presos políticos no sigan detenidos, pues. Es decir, se llevaron a Maduro, está enfrentando la ley, pero en Venezuela los presos políticos continúan en las cárceles. Eso no puede darse. Bien, doctor, estamos por concluir. ¿Por dónde empezar en Venezuela? Poderes del Estado y organismos de control en manos de la gallada del oficialismo en el Palacio de Miraflores. ¿Depuración institucional o antes elecciones anticipadas? Yo no soy del criterio que se den elecciones. Hay un ganador de las elecciones que fue público, que es el señor González, y hay que darle paso al señor González a que asuma la presidencia de Venezuela. Obviamente con la ayuda de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, de la OEA, de los presidentes latinoamericanos, y apoyar al pueblo venezolano a que pueda, digamos, salir adelante y esté en completa libertad. Doctor, en un minuto, ¿cuánto tiempo tomaría subsanar estos 28 años del chavismo en el poder? La diáspora hoy asciende a 9 millones de venezolanos por varios continentes del mundo. Una tasa de inflación que bordea el 500% y al menos 5 millones de personas pasan hambre, según el último informe de la ONU para la alimentación y la agricultura. Finalmente, el 73.2% de la población vive en la pobreza y el 36.5% en extrema pobreza. ¿En cuánto tiempo se levanta esto? Yo pienso que quizás, para darle un número, porque no soy economista, unos 15 años. Esto va a ser un proceso muy difícil. Se desmanteló Venezuela, no solo en la parte de democracia que la destruyeron, sino en la parte económica y en otra que no se habla. En el tejido social, se destruyó el tejido social del pueblo venezolano. Bien, agradecemos la comparecencia del doctor Carlos Estarellas Velázquez, ex subsecretario de Cancillería y analista internacional. Ha dado su criterio sobre lo que pasa en Venezuela. Ha dicho también que para que todo esto vuelva a surgir, como en la época de los 70 en Venezuela, al menos tomarían 15 años. Son las 7 de la mañana.